Bueno, y nos vamos a la Argentina. La Argentina que está sufriendo un momento muy doloroso, muy dramático, porque me atrevo a decir que le cae una suerte de bomba de racimo en este momento, en sentido figurado, a nuestro país querido, hermano, cercano. Por donde uno lo mire, una crisis sanitaria feroz. Estaba mirando recién la tapa de La Nación. Estamos hablando de 12.000 casos nuevos. 400 personas muertas hoy en Argentina. Hoy. Ya está dentro de los 10 países con más muertos. Sanitario. Económico. El PIB del primer semestre cayó. Ayer se dieron las cifras, se escucha bien. 19% de decrecimiento de la economía. ¿Se puede imaginar el golpe que es eso? Agréguele una crisis política donde hay un presidente que está absolutamente bombardeado, o algunos dirán arrinconado por sus propios partidarios, por su propia vicepresidenta, con una justicia donde en el Senado se busca reemplazar reemplazar a jueces que justamente han estado investigando a la expresidenta, que hoy día es presidenta del Senado, y esa es una de las razones por la cual la quieren sacar de los juicios. Entonces, la crisis más tomas de terreno. El caso Guernica quizás es el más impresionante, pero hay muchos por la Argentina donde amenazan que puede haber una suerte de levantamiento social. Es decir, la Argentina asediada por muchos lados, pero es un país rico, un país que se sabe levantar de crisis, y para eso vamos a conversar con un invitado de lujo esta noche desde Buenos Aires, Claudio Yaquelin, columnista política del diario La Nación, a ver si nos ayuda a esclarecernos y nos deja un poco más esperanzado, porque lo que leemos en los diarios y escuchamos en la televisión y en la radio argentina no nos permiten tener esa esperanza. Claudio, gracias por recibirnos. Buenas noches. No, gracias a ti, Matías. Y en realidad veo que sos una persona muy optimista, porque yo dudo que pueda llevarles muchas esperanzas, porque la situación, como bien resumiste, y fue impecable el resumen, es muy compleja porque convivimos con 3 crisis a la vez. La crisis de la economía y las finanzas, sobre todo, con un Banco Central que prácticamente hoy está casi sin reservas líquidas. No alcanzarían las reservas líquidas que hoy rondan alrededor de los 2.000 millones de dólares para absorber un mes de importaciones, para tener idea de la magnitud de lo que esto significa. Por otro lado, tenemos un riesgo país que volvió a crecer después de haber bajado casi a la mitad una vez acordada la renegociación de la deuda externa con los bonistas de la ley de la deuda en ley extranjera. Y por otro lado tenemos una crisis política, en tanto que hay un presidente que empieza a atravesar una crisis de confianza, con problemas hacia adentro de la coalición gobernante, con diferencia de miradas, con tensiones crecientes y cada vez más fuertes que se trasladan tanto al plano social, económico como político, y a su vez con una oposición que empieza a salir de esta etapa de colaboración que ha tenido hasta acá, porque también empieza a entrar en conflicto con el gobierno nacional, porque empiezan a disputarse los recursos. Las tensiones distributivas en la Argentina están a la orden del día, y a esto sumamos la crisis social por el hartazgo de una cuarentena o un proceso de aislamiento social que lleva 182 días, nada más y nada menos, con sus consecuencias económicas, con un detalle que agrego a los datos que acabas de dar de lo económico, que se traducen en lo social además, que es 13,2% de desocupación en un país que además tiene un 50% o más de la economía fuera de la formalidad. Es decir, que estamos en una situación absolutamente crítica y con mucha demanda y mucha presión sobre el sistema cambiario, producto de crisis de confianza, advertencia de los actores económicos de las diferencias internas que hay en el gobierno, aún dentro de los propios funcionarios que puso el presidente Alberto Fernández, y esto genera esta situación de crisis y de preocupación con miras a lo que todavía falta para terminar el año. Hace mucho tiempo ustedes en la Argentina instauraron un concepto que señalaba muy bien lo que ocurría en la política, que es la grieta. Pero lo que uno leía de la grieta era la grieta del macrismo versus el justicialismo o peronismo, cuando estaba Macri. Uno suponía que era gobierno y oposición y decía, bueno, la polarización no los va a llevar a ninguna parte.
pero el problema es que la grieta está instalada dentro de la coalición de gobierno, lo cual ya no solamente tiene que esperar la ciudadanía 4 años para reelegir a quien, o reelegir o elegir a otra tendencia, sino que lo que se pone en riesgo es la gobernabilidad cuando el bloque justicialista o peronista están en la Casa Rosada hoy, tiene esa grieta al interior, porque sin institucionalidad mal puede andar la economía, mal puede andar la sanidad, mal puede andar la justicia. Entonces, me gustaría que hicieras un foco en la crisis institucional que vive la Argentina hoy. Buen punto. La Argentina vive una crisis institucional, sin lugar a dudas, donde cada vez más la incapacidad de resolver los problemas y los conflictos que tiene la política terminan siendo judicializados, terminan recayendo sobre un poder judicial que hoy está en el subsuelo de la consideración pública, para peor de males, porque los dos estamentos institucionales que peor vistos están por la ciudadanía son la corporación gremial y el poder judicial. Después el resto. Entonces, como vemos, ocurre que la política no puede resolver sus conflictos, los traslada a la justicia, a una justicia que está acosada y asediada por la política, en particular por la expresidenta y hoy vicepresidenta de la Nación y la figura más fuerte de la coalición gobernante, con mayor poder político propio dentro de ese espacio, y esto empieza a tener mucho impacto sobre la coalición gobernante, en tanto que esta coalición y esa grieta de la que tú hablabas empieza a cerrarse en detrimento de la versión moderada que representaba Alberto Fernández y la expectativa de ser una etapa superadora de lo que había sido el kirchnerismo, que cada vez empieza a diluirse más, cada vez empieza a cobrar más fisonomía del kirchnerismo representado por Cristina Kirchner y la organización que lidera su hijo, que se llama La Cámpora, y entre ellos dos empiezan a revestir a este gobierno de algunos atavíos muy propios de esa gestión. En esa deriva que empieza a tener el gobierno, empiezan a verse acciones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con la seguridad, que cada vez son más propios de la etapa anterior del kirchnerismo y menos propios de la expectativa que generó la elección de Alberto Fernández. ¿Qué salida hay? Porque yo ni siquiera quisiera considerar lo que dijo el expresidente Eduardo Duhalde, presidente temprano de los años 2000, el 2001, recordemos que fue el 5º presidente que logró estabilizar después de la salida de la Rúa, cuando hubo 5 presidentes en una semana, ¿no? Sí, Ramón Puerta, Rodríguez Sá, Ramón Puerta, Camaño, de la Rúa, vino Duhalde, si no me equivoco. Así es. Le dio una estabilidad a la Argentina, luego vino Kirchner en el 2003. Por lo tanto, Duhalde es un hombre que importa y tiene quilla en la política argentina. Y hace un mes se despachó una frase de que él prevé que puede venir un golpe de Estado. Claudio Yaquelín, dame más esperanzas de que habrá otra salida que un golpe de Estado. Sudamérica ya pasó por eso en los 70, con mucha sangre y con mucho dolor. Yo creo que primero debemos relativizar mucho los dichos de Eduardo Duhalde, más allá de su experiencia. Es una persona que hoy ya está grande, que él mismo reconoció que había tenido una especie de ausencia, padece algún deterioro cognitivo, con lo cual yo lo relativizaría. Y por otro lado, hoy no es pensable, por lo menos, un golpe tradicional. Las Fuerzas Armadas hoy no están en condiciones ni tienen un liderazgo que pueda pensarse como posible con esa derivación, pero sí es posible que volvamos a tener lo que en algún momento se dio en llamar los popular impeachment, estos levantamientos sociales que empiezan a poner en jaque un gobierno. Creo que así como Duhalde vivió en el primer año de su gestión como presidente, que fue una situación muy crítica, con 2 muertos a manos de la policía, que lo obligaron a anunciar que no se iba a presentar a la elección y que iba a llamar a elecciones, y se decidió hacerse acompañar por el resto de los gobernadores peronistas, iniciar un plan de acción tendiente a estabilizar la economía y entregar el gobierno al próximo presidente electo. Yo qué creo que es lo que hoy estamos viendo, que la oportunidad que tiene el presidente Alberto Fernández primero es empezar a liderar
el gobierno. Lo que hoy está puesto en duda, lo que hoy está puesto en crisis es su liderazgo. ¿Cuál es su liderazgo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el rumbo? Y el problema es que hoy no está ordenando ni siquiera a sus propios ministros, a los que él incorporó al gobierno. Por lo tanto, la solución parecería que acá está en resolver primero y ejercer su liderazgo y ponerse al frente del gobierno, mostrar un rumbo. Él dijo, a mí no me gustan los planes económicos, inexorablemente tiene que mostrar un rumbo, tiene que hacer algunos cambios, pero probablemente lo que tenga que hacer es reconstituir su poder político. ¿Cómo podría reconstituir su poder político? Bueno, ahí tiene dos caminos. Un camino es recuperar ese espacio de lugar propio y personal que él representó y simbolizó cuando llegó al gobierno, junto con los gobernadores, la moderación, junto con los gobernadores peronistas, poner un equilibrio nuevamente en la coalición gobernante, recuperar el lugar que también tenía su aliado electoral Sergio Massa y a su vez llamar a la oposición, buscar algunos puntos de consenso, eliminar los puntos de disenso que empezaron desde que el propio Alberto Fernández inicia el proceso de instaurar una reforma judicial que incluye la revisión de la Corte Suprema, y a partir de ahí, desde ese lugar, desde esa búsqueda de consenso, desde esa moderación, desde ese quitar del camino los puntos de conflicto para alcanzar los puntos de consenso, avanzar hacia una salida de un proceso que asoma para el final del año y para el año que viene extremadamente complejo, porque los números que estamos viendo, la crisis social, la crisis económica y la crisis de representatividad política ponen seriamente en riesgo a la Argentina, como en algunas otras oportunidades ya la hemos visto. Claro, porque la bola de nieve económica que se viene, se anuncia probablemente, muchos expertos, una hiperinflación, están sin capacidad de crédito externo en la Argentina, está con la inversión muy caída, porque claro, no tienen dólares, no tienen posibilidad de comprar insumos afuera las empresas productivas. En materia económica se ve muy negro. Bueno, el 19% de caída del PIB de ayer para el primer semestre creo que evita todo el resto de las explicaciones. No sé si intentando, desde el cariño con la Argentina, de buscar puntos de solución desde fuera del bosque, ¿será posibilidad, por ejemplo, que Alberto Fernández, si se ve arrinconado por la cámpora, por el kirchnerismo, que busque puntos fuera de su gobierno? Y te planteo, por ejemplo, el senador Pichetto, que es peronista y fue compañero de lista de Macri, es decir, está en la oposición. Ahí hay una posibilidad de lanzar una aliana y poder... Tiene a Rodríguez Larreta, que es el jefe del gobierno de Buenos Aires, que también es el líder de la oposición hoy día prácticamente, también es un aliado durante toda la pandemia de Fernández. Ahora le dio la espalda, pero tiene allí dos personas donde uno pudiese pensar en que en un desembarco de Fernández del gobierno o aislándose del kirchnerismo y de la cámpora pueda recalar con esos dos personajes que te mencioné. Con Pichetto es muy difícil. Pichetto es ex senador, sí. Está cumpliendo un rol de tratar de incorporar más peronistas a la oposición. Pichetto ha terminado muy mal con Cristina Kirchner, implicaría una ruptura absoluta. Hoy Alberto Fernández no está en condiciones de romper con Cristina Kirchner. Sí puede buscar equilibrar y buscar compensar las fuerzas. Pero eso es una decisión que Alberto Fernández tiene que tomar. Hoy el principal problema es que lo que estamos viendo es que Alberto Fernández, por el contrario, decide recostarse cada vez más en el espacio que representa Cristina Kirchner, sí. En lugar de construir un espacio propio. Hoy yo por eso no le quitaría responsabilidad a Alberto Fernández y no pondría tanto énfasis sobre la responsabilidad de Cristina Kirchner, porque en un país presidencialista como la Argentina, con el poder que tiene el presidente, lo que él está haciendo es responsabilidad y decisión personal. Digo, hoy lo que estamos viendo es, y yo te digo algo contra lo que opinan algunos, es yo no creo que Cristina Kirchner quiera ocupar la presidencia. Yo no creo que Cristina Kirchner esté esperando ocupar ese lugar, porque Cristina Kirchner está en un lugar ideal, es un lugar de no ocuparse de la cotidianidad de los asuntos administrativos, conservar la centralidad política y marcar la cancha e imponer proyectos de lo que a ella le interesa. Y su poder y su proyecto hoy es un proyecto absolutamente personal que busca su reivindicación
y su absolución judicial. Esos son los ejes de su proyecto. Cristina Kirchner, yo te diría, el problema es que Cristina Kirchner hay un problema de 3 tiempos en la coalición gobernante. Uno es el de Cristina Kirchner, que es el pasado. El otro es el de Alberto Fernández, que es el presente más absoluto y más acuciante. Y el tercero es el del hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, y la Cámpora, que miran al futuro. Ninguno de los dos, hoy, ni Cristina Kirchner, ni Máximo Kirchner y la Cámpora, son los soportes ideales para alguien que lo que tiene que resolver es la urgencia del presente, claro, y que muchas de esas resoluciones lo que va a poner en riesgo es el proyecto de resolver el pasado o de construir el futuro. Claudio, pero eso se entiende desde la razonabilidad, pero cuando vemos a Alberto Fernández señalando que Moyano probablemente es un ejemplo para la Argentina, que es uno de los capos del sindicalismo, que hemos visto que además tiene prácticas que la verdad que a veces se riñen con el Estado de Derecho, por ser suave, ¿no? Donde la verdad que uno no lo ve tendiendo a la moderación, lo ve tendiendo a la radicalidad. Entonces uno ve que se va a quedar a la sombra del kirchnerismo y no lo ve tratando de sacar pecho y decir, bueno, a mí me eligieron, yo asumí el 10 de diciembre, tengo que hacer algo yo. Más bien parece que él es una suerte de jefe de gabinete. Ese es el problema. Hoy Alberto Fernández no ha demostrado que ha pasado de ser el gran articulador político, el gran jefe de gabinete que de Néstor, un sector cree que fue, y a pasar a ser el conductor de un espacio, el presidente de la nación. Alberto Fernández no ha dado ese salto en términos simbólicos, políticos ni personales. Y este es el problema más grave y esta es la raíz de la crisis de confianza que atraviesa la Argentina en términos económicos, financieros y políticos. Porque los actores económicos no ven a Alberto Fernández conduciendo un proceso que tenga un objetivo, que se aleje de las cosas negativas que se hicieron en el gobierno pasado en contra del desarrollo económico y de las empresas. Por el contrario, lo ven avanzando y retrocediendo en contradicciones casi permanentes, con concesiones a los postulados del kirchnerismo y no construyendo él un espacio propio y una presidencia que tenga un signo desde su lugar. Ese es el principal problema que hoy la Argentina tiene y ese es el lugar donde la legitimidad de Alberto Fernández empieza a crujir, donde empieza a caer en las encuestas y no lo ven los actores económicos, pero tampoco lo ven en la oposición y menos lo empieza a ver una buena parte de la sociedad que empieza a temer por su situación personal, por la situación de la economía nacional y por la situación de la crisis institucional. Por último, el manejo de la pandemia, que entiendo que es la cuarentena más larga del mundo. Puede competir con la de Perú, que también es de marzo, ¿no? Una cuarentena total que no está dando resultados para nada. Ginés González es, entiendo, el ministro de Sanidad, no sé si sigue siendo él, ¿no? El ministro de Salud. Sigue siendo él, que fue embajador en Chile. Sí, claro. Bien lo conocemos. ¿Está bien valorado? Porque crisis nosotros también tuvimos y es muy duro. Pero al menos se ve que están haciendo cosas razonables, están conversando, están dialogando los expertos. ¿Cómo se ve la crisis sanitaria allí, que está pasando por un muy mal momento? Bueno, empezó también a grietearse la confianza en el manejo de la pandemia. Se ve en los números que todas las encuestas muestran. Estamos en hoy los niveles más bajos de confianza desde que se empezaron a tomar las primeras medidas. Y lo que empieza a verse es que, más allá de cuestionar si la cuarentena iniciada en marzo estuvo bien o estuvo mal, empieza a advertirse que las medidas que debieron tomarse no se tomaron, que los testeos, los rastreos y los aislamientos que debieron haberse hecho no se hicieron y no se siguen haciendo, que se está expandiendo como un reguero de pólvora peligrosísimo hacia el interior del país, donde hay 2 provincias hoy extremadamente complicadas, como Santa Fe y Tucumán, y otras más que siguen en ese derrotero, que ya Santa Fe y Tucumán han superado a la ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos diarios, y esto pone absolutamente a un nivel de estrés la capacidad de los establecimientos sanitarios para absorber la demanda, con lo cual empieza a cuestionarse lo que fue el gran activo de Alberto Fernández, claro, que era el manejo de la pandemia, porque además en ese manejo de la pandemia pareció construir
una sociedad de moderados ahí, con la el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y pareció construir ese espacio que la ciudadanía valoraba y de hecho tenía en Horacio Rodríguez Larreta y en Alberto Fernández a los dos dirigentes con mejor imagen del país. Hoy Alberto Fernández sigue cayendo, Horacio Rodríguez Larreta sigue creciendo y se pone al primer plano de los dirigentes valorados. Es decir, hoy Alberto Fernández está atravesando un cuestionamiento en toda la línea, en la política, en la economía y en el manejo de la pandemia. Claudio y Jacqueline, te agradezco muchísimo tu tiempo por haber estado con nosotros desde Buenos Aires y esperamos que la próxima vez tengamos mejores noticias cuando conversemos. Muchísimas gracias como siempre. Ojalá que sí, Matías, y te agradezco mucho a vos. Chao, buenas noches. Gracias, Claudio y Jacqueline. Buenas noches. Chao, chao.